Protecciones físicas para sistemas de vapor industrial. ¿Qué protecciones físicas se deben de tener? Si tenemos demasiadas protecciones físicas, puede entorpecer mucho la operación y se vuelve contraproducente. Entre más elementos tengamos en la línea, más probabilidades hay de una fuga o que de algo falle. Si nosotros tenemos pocos, pero bien dimensionados y bien pensados, eso es lo ideal. Existen protecciones físicas que son elementos de operación, que son de uso continuo, que son de visualización, de contingencia y de emergencia. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. Los elementos de operación son elementos cuya función principal no es proteger, sino operar. Si alguno de estos elementos falla, puede haber un problema de seguridad. Un ejemplo que no tenga que ver con vapor es, por ejemplo, el volante del automóvil. El volante del automóvil es un elemento que sirve para operar y para estar manipulando el automóvil de manera constante. No es un elemento de seguridad en sí mismo, pero si empieza a fallar y si no tiene un protocolo de mantenimiento y falla el volante, nos puede dar un problema de seguridad muy grave. Igual, en un sistema de vapor, por ejemplo, las trampas son elementos que no son elementos de seguridad en sí mismos, pero son elementos que si no funcionan de manera correcta nos pueden dar un problema de seguridad grave. De igual forma la tubería, un intercambiador de calor, una bomba de agua, etc. Son elementos que no son de seguridad, pero si una tubería comienza a tener una fuga, nos va a dar un problema de seguridad. Los de uso continuo están hechos. Son sistemas de seguridad que están hechos para trabajar continuamente. Poniendo el ejemplo de un automóvil, sería el freno de un automóvil. Si nosotros usamos los frenos de un automóvil, no quiere decir que ocurrió algo malo. Es algo que se tiene que usar constantemente. Están diseñados para hacer esto. En un sistema de vapor, por ejemplo, es el sensor de nivel que activa la bomba de alimentación. Si el sensor activa la bomba para que meta agua a la caldera, no quiere decir que pasó algo malo. Es algo normal y es algo que tiene que estar ocurriendo constantemente de forma normal. Una válvula de corte tiene que actuar de manera constante. Una válvula check, un presostato que regula la flama de caldera, una purga de superficie o un separador de humedad son elementos de seguridad que es normal que estén funcionando de manera constante. Los elementos de visualización son elementos que no actúan directamente en el sistema, pero nos ayudan a visualizar para que el operador tome mejores decisiones. El ejemplo más claro es un manómetro. El manómetro no te va a afectar la presión, pero te la va a mostrar para que tú puedas tomar una decisión si la presión está correcta o no. Un termómetro, mirillas, etiquetas, etc. Los elementos de seguridad de contingencia son los elementos que no deberían de funcionar, pero van a funcionar para evitar algún incidente o algún accidente. Por ejemplo, el aislante térmico, una alarma de alto nivel en la caldera. En teoría jamás debería de funcionar, pero si funciona es para evitar un accidente. El equipo de protección personal es un ejemplo claro. Idealmente jamás debería de ocupar un casco, unos lentes, unos guantes o usar el casquillo de las botas. Sin embargo, si se llega a ocupar, esos me deben de proteger de algún accidente mayor o menor. Finalmente, están los elementos de protección de emergencia. Estos son los elementos que me van a proteger de un accidente mayor casi seguro de que ocurriría si no están presentes. Por ejemplo, una válvula de seguridad, corte de combustible por bajo nivel, tierra física en sistemas eléctricos o un arnés de seguridad. Si un arnés de seguridad actúa, quiere decir que algo muy grave pasó. Si una válvula de seguridad actúa en una caldera, quiere decir que algo muy grave pasó. Igual con un sistema de tierra física.
Hay que proteger las protecciones físicas. ¿Qué significa esto? Todo tiene que estar dimensionado correctamente y tiene que estar cumpliendo su función. Todo se va a terminar maltratando en algún momento. Entonces, los elementos más críticos deben de ser redundantes. Eso quiere decir poner 2 o 3 elementos que midan exactamente lo mismo, en condiciones ligeramente diferentes, para que si uno falle, lo mide el otro. Deben ser protegidos con un programa de mantenimiento y revisiones periódicas. Y deben de ser probados de manera sistemática. Las válvulas de seguridad se tienen que revisar cada 3-4 meses. Los sensores de nivel se tienen que revisar diarios los externos, semanalmente los internos. Todos los equipos de protección y de seguridad se tienen que revisar constantemente. Y de esa forma los vamos a proteger y de esa forma vamos a saber cuando estén fallando que tenemos que cambiarlos o repararlos. Las protecciones físicas, la prioridad que deben de tener dentro de una caldera es, primero, el nivel del agua de la caldera. Esa es la parte más importante con respecto a la seguridad en un sistema de vapor. Si el agua de caldera baja, eso nos va a ocasionar un accidente muy grave en donde la caldera puede explotar. Al final vamos a ver un análisis de un accidente de caldera muy específico. Integridad física de la caldera, que quiere decir que la caldera no tenga deformaciones, no haya cambios por choques térmicos o por golpes. Sistema de combustión, esto es evitar explosiones adentro del sistema de combustión. Calidad del agua de caldera, si tenemos mala calidad podemos tener incrustaciones que nos pueden ocasionar un problema grave. Presión de la caldera, ese es siguiente. Evitar golpes de ariete. Un golpe de ariete puede ser muy peligroso en una línea de vapor, puede romper las tuberías y ocasionar accidentes muy graves. Purga de la caldera, en línea y en proceso, justamente para evitar los golpes de ariete y para tener la limpieza correcta. Las fugas y la presión en la línea de vapor. Finalmente, el aislamiento térmico. Esa es la prioridad de cuál es la más importante, cuál es la menos. El aislamiento térmico termina siendo la menos importante, pero no quiere decir que no sea importante. Es importante, pero es más importante el nivel del agua de caldera o la integridad física de la caldera. ¿Qué mantenimiento es el mantenimiento sugerido para estos elementos? Los sensores de caldera se tienen que probar a diario los más críticos y probar semanalmente los que estén adentro de la caldera. Revisar anualmente que estén funcionando de manera correcta. Cuando se abre la caldera, revisar que físicamente estén bien, y lo recomendable es cambiarlos cada 3 años. Hay veces que si están en muy buen estado pueden durar más tiempo. La caldera, hay que hacer una revisión anual, hay que hacer un cambio de tubos cada 5 años, en caso de que sea pirotubular, que es la más común, y un cambio de protección cerámica cada 5 años. Esto tanto para la pirotubular como para la acuatubular o de serpentina. Recalibrar sus valores de presión máxima a los 20, 30, 40 años y después de eso cada 5 años. Hay veces que por uso el grosor del metal se va adelgazando y al adelgazarse la presión a la que fue fabricada para aguantar ya no es la misma. Eso se tiene que checar cada 20 años, a los 20, a los 30, a los 40 y después de eso cada 5 años. Si está en un estado excelente, podemos hacerlo cada 10 años, pero siempre existe un riesgo. Mantenimiento sugerido para las válvulas de seguridad. Ya hablamos, probar cada 2 a 4 meses. Lo ideal que yo recomiendo es cada 3. Descargar a drenaje o a tanque de purgas. La mayoría de las válvulas de seguridad van descargadas hacia la atmósfera, ya sea hacia el techo o hacia afuera o hacia una pared. Esto cada vez se hace menos y es un motivo de seguridad. Si está hacia el techo o hacia
la pared hacia el exterior, lo que va a ocasionar a la hora de que se active es que existe la posibilidad de que pase alguien cerca y le caiga agua caliente. Lo ideal es mandar eso mismo a un tanque de purgas o mandarlo hacia algún drenaje para evitar alguna afectación hacia alguna persona. Se tiene que recalibrar cada año o después de 10 disparos. Y cada 4 años se tiene que cambiar. Los sistemas de combustión se tienen que recarburar una vez al año cuando se abra la caldera, hacer la prueba de emisión una vez al año y recalibrar los sensores una vez cada 2 años. Las purgas de caldera se tienen que hacer una vez por turno, 5 segundos, no más. Si se necesita hacer más, hay que revisar el sistema de agua. Tienen que ir a un tanque de purgas, no conviene ponerlo hacia algún registro o hacia algún drenaje subterráneo. Y las purgas de línea de vapor se tienen que hacer una vez a la semana o cuando la línea haya pasado algunas horas detenido y se vaya a hacer un arranque. Se tiene que hacer hacia drenaje directo. Es muy común hacer el drenaje de las líneas de vapor y dejarlos hacia la atmósfera, incluso algunas veces en pasillos dentro de oficina. Esto no es conveniente. Tiene que estar hacia drenaje. Las válvulas de control y de regulación, trampas, intercambiadores, tubo coraza, hay que darles mantenimiento por lo menos una vez al año y cambiar cada 5 años. Dependiendo del mantenimiento que se les dé, si se ve que todavía están funcionando correctamente, pueden durar más tiempo. Y el aislamiento es recomendable colocar aislamiento removible en estos elementos: válvulas de control, válvulas de corte, válvulas de regulación, trampas, intercambiadores. El aislamiento te va a evitar problemas de seguridad en una trampa, y dado que la trampa necesita darse mantenimiento constantemente, un aislamiento permanente va a ser muy complicado estarlo quitando y poniendo cada vez que se hace el mantenimiento. Un aislamiento removible te va a dar mucho beneficio en ese sentido. Esos son los mantenimientos sugeridos para las protecciones físicas. Ahora, para el último video, vamos a ver el análisis de un accidente en una caldera. Vamos a ver cuáles son los motivos de este accidente y analizar cómo es que podemos evitar que nos suceda a nosotros. Keen Energy, powering solutions with knowledge.